personal me encanta. Es un tema que en lo personal me gusta porque está lleno de desafíos, de retos, de aprendizaje continuo, porque nunca terminamos de aprender con estos temas y que en odontopediatría se vuelven un tema o un pan que probablemente no sea como la enfermedad de caries dental que se nos presenta, pero sí son casos que se nos llegan a presentar con bastante frecuencia en nuestro consultorio. Entonces, es un tema un poquitito largo, lo vamos a hacer en dos partes, pero por eso es que vamos a ir despacio para que vayamos todas entendiendo cada paso. Para mí este lema se relaciona o es clave en cuanto a trauma mental como tal, porque dice tierra de nadie, tierra de todos. Realmente cuando hablo tierra de nadie, tierra de todos, entiéndase que cuando nosotros tenemos este tipo de casos, no solamente nos vemos involucrados como odontopediatras, en estos casos, porque los papás acuden a nosotros, pero muchas veces esto se vuelve un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es una interconsulta con varios especialistas, entre ellos el periodoncista, el maxilofacial, neurólogo, otorrino y pues es un equipo el que se ve involucrado cuando se presentan los traumatismos dentales y ya vamos a ir viendo en el camino cada uno cuando aparecen. El trauma dentoalveolar se define como un impacto agresivo sobre las estructuras biológicas y o estructuras adyacentes de las cuales se deriva algún tipo de lesión. En los últimos años se ha observado un aumento progresivo de los mismos, considerándose la segunda causa de atención odontopediátrica. Lesiones y las cuales se pueden pues clasificar en lesiones directas, que es un golpe del diente contra una superficie más o menos dura, o indirecto por un cierre violento del arco dentario inferior contra el superior. Esto es, según Figun, desde 1980 que se maneja este tipo de clasificación en este tipo de lesiones. Los traumatismos directos suele ser la lesión de los dientes anteriores, mientras que los indirectos favorecen la fractura de la corona y o raíces premolares y molares, según Andreasen en 1977. La frecuencia con la que se dan este tipo de traumatismos, pues varía, pero se ve relacionado que es muy frecuente en, en el área de primaria, ¿verdad? Porque se relaciona con muchos juegos en los niños, caídas o cuando empiezan la bipedestación. Entonces la frecuencia es de 1 a 4 años durante la etapa primaria y en la etapa permanente de 8 a 12, y es decir, que acá ocurre durante el crecimiento o el desarrollo preescolar. En la primaria, como decimos, se relaciona muchísimo el aprendizaje a la hora de caminar, la bipedestación, las famosas andaderas que en su momento más de alguna de nosotros las conocimos, las utilizamos o vimos a algún familiar utilizándolas. Y en pacientes de 8 a 12 años relacionados con juegos, deportes, violencia, muchas veces en, no sé, en los colegios o algún tipo de accidente automovilístico. Esta es una pequeña clasificación o caracterización, perdón, de los traumatismos dentoalveolares que da la clasificación como qué es lo más común que se encuentra en este estudio. Se ve que las caídas es como la mayor o la frecuencia con la que ingresan a las consultas, no específica, ¿verdad? O un golpe contra un objeto, otros choques con terceros y así, ya sea bicicleta o patineta. Y la clasificación de cuáles son lo que más se presenta generalizando. Aquí no estamos hablando solamente, no solo, este estudio se refiere a dientes temporales, pero
muchas veces podemos ver relacionado que hay una congruencia con los dientes permanentes. Y una de las afecciones más comunes que se presentan en la dentición primaria es una subluxación, en segundo lugar una luxación lateral, luxación intrusiva, extrusiva y abulsión. Vamos a ir conociendo cada una de ellas, ¿verdad? Pero para llegar al contexto es cómo este tipo de traumatismos los van clasificando. Y según la Asociación Internacional de Traumatología Dental, las lesiones dentales traumáticas ocurren con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, que es lo que estamos mencionando. Los adultos mayores también pueden sufrir este tipo de lesiones dentales traumáticas, pero con tasas significativamente menores que las personas de grupos con menor edad o más jóvenes. Las lesiones por luxación, que es lo que mencionábamos, pues son lesiones más comunes en la dentición primaria, mientras que las fracturas de corona se reportan con mayor frecuencia en los dientes permanentes. No sé si hay alguien que tiene, creo, el micrófono encendido, porque escucho si lo pudieran apagar, por favor, para que no interfiera. Eh, Otra de dentro de los estudios que se dan, ¿verdad? Ese estudio epidemiológico que se dio acerca de los traumatismos dentales, pues también menciona que el traumatismo dental es común en todos los grupos de edad, aunque epidemiológicamente, como decíamos, o sea, son varios los estudios que se relacionan que en niños es más frecuente e indican que un 15% de los preescolares y entre el 20 y 25% de los niños en edad escolar lo sufren. Un estudio europeo encontró que el 15% de los niños en edad preescolar y como decíamos el 20 y el 25% en edad escolar han experimentado un trauma dental. Y este tipo de lesiones pueden afectar tanto esmalte, dentina, cemento o muchas de ellos afectación pulpar o los tejidos de soporte como son hueso o ligamento y encía. Y quizás aquí yo le agregaría aparte de que se ven involucrados lo que es esmalte, dentina y todos los huesos de soporte, pues también tejidos blandos o cara, ¿verdad? Yo aquí quizás le agregaría, pero lo puse de acuerdo al estudio, pero quizás sería muy bueno que dentro de estos estudios mencionen que también afección a cara, ¿verdad? Que se ven involucrados oídos, se ve involucrado nariz y también tejidos orales externos. Los traumatismos en la dentición primaria, como dijimos, las más comunes en los lactantes son las caídas en la primera infancia, la bipedestación o marcha. Bipedestación es cuando el niño comienza a pararse o a mantener el equilibrio, ¿verdad? Estos bebés cuando empiezan ya ellos a sostenerse en sus propias piernitas y la marcha pues ya es el inicio o el aprendizaje para caminar. Y en la preescolaridad lo más común, los traumatismos sobre todo por juegos o deportes. Algunos de los factores de riesgo que se ven eh, involucrados con este tipo que nosotros eh, dentro de nuestra historia clínica o de nuestra historia médica conozcamos en aquellos pacientes que en su momento nos llegan a la consulta que no ha sido solo sino que dos o tres veces, las cuales tienen un tipo de traumatismos o se caen. Entonces es importante que nosotros sepamos si hay coordinación motora en estos niños o hay algún tipo de discapacidad en ellos, por lo cual esto sea un factor de riesgo que se vea involucrado con ese tipo de traumatismos. Caídas en las escaleras y andaderas. Caídas en las escaleras es súper común. De hecho, algunos casos, tanto, si no me equivoco, en esta clase o en la siguiente, algunos casos son por este mismo casos que sean caídas en las escaleras. Las andaderas, no sé si alguna de ustedes a la fecha han visto niños que aún utilizan andaderas. Y a mí me gustaría escuchar si alguna de ustedes han visto hasta la fecha algún tipo de bebés que utilizan andaderas, porque
dentro de las indicaciones o dentro de las contraindicaciones, perdón, contraindicaciones ya es el uso de andaderas por las múltiples o la frecuencia con la que los niños se caían. Entonces, en lo personal, mi mamá nos dice que sí lo utilizamos todos porque era como ayudarle al bebé o ayudarle al niño a comenzar a dar esos primeros pasos. Pero hace ya unos añitos dejaron de utilizarse. Pero en la actualidad yo sí he visto todavía y veo venta de andaderas todavía y veo que hay niños que utilizan todavía andaderas. O sea, no sé si todavía ustedes han alcanzado a ver algunos niños o han escuchado alguna información acerca de esto, que es súper interesante, que nosotros como odontopediatras sepamos que ya están, eh, pues no vetadas al 100% porque sigue la venta de ellas, pero como dentro de los pediatras ya no la invitan el uso de andaderas, pero aún así los papás siempre las compran, ¿verdad? Entonces no sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ver que todavía utilizan muchos niños este tipo de ayuda para empezar a caminar. Sí, Doctoras, doctora, yo lo he Doctora, visto todavía. sí, ¿verdad? sí, Y sí la igual yo. venden. Perdón, díganme, a ver, que me gusta que participen, a ver, díganme. Ahí creo que la doctora Lea, Lea, sí, sí, doctora, cuénteme, Sí, no, perdón, doctora, que hablamos. doctora Lorita. Sí, que yo las he visto y sé que las venden también porque pues he andado en esto de las cosas de bebés Sí, y correcto. todavía están a la venta y se Venta. promocionan pues y todo eso. También he Así es. visto que ahora está como de moda hacerlo así, modo casero, con tubos PVC, pero prácticamente el mismo principio. Entonces, bueno, he visto eso otro. Y he visto otros que son como canguritos, pero son como de tela. Sí. Que eso está sostenido por algún adulto, ¿verdad? Entonces creo que Ujú. esos son como los más adecuados, pero sí he visto las tradicionales. Ok, también el tubo PVC lo sostiene alguien de los extremos. No, no siempre. He visto diseños que son como las tradicionales, solo que no son así como sillitas, sino son que el niño va totalmente paradito, pero rodeado solo por tubos PVC. Ok, bastante inestable, la verdad. Sí. Sí, 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 muy bien, excelente, doctorcita, Glorita. hola doctora, buenas tardes. Pues fíjese que a mí lo que me pasa seguido, definitivamente las andaderas aún las utilizan, a pesar de que Sí, muchos sí, sí. pediatras o muchas personas ya saben de que las andaderas en realidad son peligrosas y también aparte de eso, la malformación que se le ocasiona Así a los es, niños en sus correcto, piernitas. así es. Entonces, he visto también unas que utilizan que son como estacionadas, o sea, es decir, que son un círculo donde los niños se pueden parar, ¿verdad? Y estas no se mueven, no tienen rueditas ni nada, pero también son peligrosas, porque a mí lo que me pasó es que cabal, una mamá me llevó a su bebé porque tenía una de esas que no era de rueditas, o sea, andar girando, pero ese el niño por querer alcanzar algo se dio vuelta con todo y eso. Entonces es un problema enorme. Y el otro problema aquí es que como aquí es bien común tener hamacas en las casas. Así es, así es, Entonces lo que sucede es que a veces los bebés andan en las andaderas, de esas que tienen rueditas, y se quedan enrollados en las en las hamacas. hamacas, Y cuando correcto. las mamás vienen a ver, los niños ya están en el piso. Entonces es un problema, definitivamente. Así es, así es. No, gracias a las dos por aportar. No sé si había alguien más pendiente. No, creo que solo ustedes dos. Bueno, como decía la doctora Lea, hoy que anda en esos pasos de mamá, de ver cuáles son las cosas que en común las mamás siempre vamos a tener, ¿verdad? Con nuestros niños. Definitivamente una de las cosas que comentó la doctora también, Glorita, es lo que deforma la cadera, una andadera, ¿sí? Por eso es que aquí se mencionan algunos factores de riesgo que son como que permiten este tipo de caídas. Imagínense un niño en una andadera se mueve para todos lados, realmente no hay un control sobre eso. Y a eso sumémosle que los niños muchas veces casas de 2 pisos, cuando menos sentimos, se vienen desde la segunda planta porque
no siempre estamos en todo, ¿verdad? No siempre estamos los papás encima de los bebés, no siempre están, muchas veces son las abuelitas. Recuerden que las abuelitas van perdiendo la rapidez o la agilidad con la que pueden detener ese tipo de golpes. Muchas veces las cuidadoras, por estar en el teléfono, por estar cocinando, por estar haciendo limpieza, quieren hacer mil cosas, lo que les parece un poco más cómodo colocarlos en una andadera, pero eso es de alto riesgo. Y otro de los factores, como decía la doctora Glorita, la que no está aquí colocado, pero pudiéramos mencionar muchísimos, es el uso de hamacas. De hecho, uno de los casos que les voy a pasar, que a mí son de los casos que sigo viendo, es un niño que sigo tratando porque ha sido una tras otra, fue exactamente por estarse meciendo en la hamaca, pero en este caso no sé, como dice la doctora Glorita, no fue que el bebé se trabó, o sea, se atoró en la hamaca, sino que en este caso el niño se estaba meciendo en la hamaca y de la hamaca salió volando, ¿verdad? Así que podríamos mencionar un sinfín de factores. Otro que es bien común es la intubación por boca durante los procedimientos quirúrgicos hospitalarios. De hecho, acabo de pasar un caso que también se lo voy a pasar, que fue de emergencia. En la madrugada me estaban hablando por este bebé que se cayó, y una de las cosas que fue lo primero que al hablar con la anestesióloga, ¿verdad? Para que se presentara de emergencia al hospital era, a la hora que llegó no tiene un diente ya y es un bebé de 2 años y el otro lo tiene en un hilo. Así que por favor todos los cuidados a la hora de hacer la intubación, ¿verdad? Porque otro de los factores de riesgo es esto en los traumatismos, que muchos niños salen con dientes fracturados o si ya estaban flojitos, los terminaron de mover los anestesiólogos porque el tubo, por si se recuerdan de la clase que les di de anestesia general, eh, esta maquinita que ellos, el laringoscopio, a la hora de colocar el tubo es una maquinita que va, su sostén o su descanso es en los incisivos centrales superiores, por lo cual se ven bastante riesgo, sufren bastante riesgo estos dientitos incisivos por la hora de la intubación en los procedimientos quirúrgicos. Y miren que no solo se trata de procedimientos odontológicos, hablo de cualquier tipo de cirugía que le vayan a realizar a un niño, siempre y cuando va a ser bajo anestesia general y hay una intubación. Uno de los riesgos de traumas es a la hora de colocar el tubo. Maltrato infantil también es otro de los riesgos, factores de riesgo que hemos encontrado. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido mucha violencia en los niños, los cuales les han provocado golpes en la carita o en la boca, ¿verdad? Y esto pues se ven involucrados los dientes. Bullying, llámese bullying en general a los golpes entre los jóvenes, que ha provocado pues bastantes traumatismos, y el uso de piercing. Y así pudiéramos mencionar bastante u otros factores de riesgos. Otro de los factores de riesgos aquí que también no se menciona acá, pero también se menciona más adelante es aquellos pacientes clase 2, ¿sí? Estos pacientes con esa retrognasia mandibular eh, y este crecimiento del maxilar superior, pues esta clase 2 bastante severa a la hora de caerse. Estos niños son los primeros, ¿verdad? Pacientitos que en vez de meter manos, pues lo que más sobresale en ellos es dar con los dientitos de enfrente, por lo cual se ven bastante involucrados todos aquellos pacientes también clase 2. Abrir la ventana para que hablaran. A ver, de hecho aquí están, ¿verdad? Otros factores que son factores que predisponen este tipo de traumatismos: el overjet marcado, una malposición dentaria, una incompetencia labial y otros factores. No sé si se recuerdan de este amiguito de Mafalda, Felipito, una gran clase 2, ¿verdad, Felipito? Por eso lo pongo acá, me encanta. Bien, los tipos de traumatismos, como dijimos al principio, directo, es decir, un traumatismo directo a la pieza dental, o indirecto es cuando el traumatismo es a nivel de mandíbula, ¿sí? Lo que ocasiona es que exista un golpe entre dientes, ¿verdad? Porque es de forma indirecta, pero el golpe es interno entre dientes, entre premolares, entre incisivos o entre molares. ¿Sí? Y este tipo de lesiones también que son indirectas puede llevar
también un tipo de lesiones a nivel de vértebras. Y es que me encantó este artículo también de esta revista, que los traumas no solamente afectan al niño, sino que es un impacto en la familia. Y créanme que cuando uno recibe este tipo de pacientes en el consultorio, una de las características que nosotros sí o sí debemos de mantener es nuestra calma, porque aún así, ¿verdad? Siendo mamás, que hemos visto varias cosas en nuestros niños, varios accidentes, hemos visto en la clínica que uno sigue viendo este tipo de traumatismos, no nos deja, nunca deja de dar ese impacto hacia nosotros, y tenemos que ser como bastante, nosotros tenemos que mantener nuestra tranquilidad y hacerle ver a los papás que estamos tranquilos, porque se imaginan el tipo de impacto que todos al ver este tipo de traumatismo, ¿verdad? Donde hay sangre, donde creo que lo que más descompensa a los niños y a los papás o a la familia es ver la cantidad de sangre que se origina ante este tipo de traumatismos y la expectativa a lo que va a pasar o qué es lo que sí pasó o dónde quedó su diente o se lo tragó o ese diente sufrió una intrusión o ese diente sufrió una abulsión. Es decir, es una mezcla de factores los cuales pues se menciona en este estudio que a la larga en dientes permanentes, ¿verdad? O en dientes primarios, lo que puede llegar a impactar a las familias. Y es que a la hora de que nosotros hacemos el diagnóstico, es importante hacer preguntas precisas y rápidas, doctoras, porque cuando nosotros recibimos ese tipo de pacientes, no es que un traumatismo pasó hace una semana atrás, hace un mes, como muchas veces nos vienen hablando los papás cuando ha sido dolor por caries o una pulpitis. No es que pasó, es en el momento que a nosotros nos buscan, en el momento de la caída, en el momento del golpe, en el momento del accidente. Por lo tanto, a la hora de nuestro diagnóstico y de nuestra historia clínica debe ser precisa y muchas veces rápida, porque tenemos la emergencia a la par, porque necesitamos hacer rápido la intervención. Entonces, ¿cuándo? Sí, es válido, porque quizás casos muy aislados, ese cuando va a venir de una mamá que le dijo la semana pasada se cayó y se fracturó el dientito, ¿verdad? Nada grave, ¿verdad? Porque no hubo sangre, porque no, el niño no lloró mucho, o porque se fijaron que solo fue la esquinita del diente la que se fracturó. Pero es importante también conocer en el momento cuándo fue este accidente, ¿ok? Si es inmediato, pues lo vamos a saber, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo pasó? ¿Sí? ¿Hace cuántas horas fue el accidente? ¿Hace cuánto fue este diente que sufrió este golpe? ¿Hace cuántas horas, cuántos minutos? Es importante que nosotros sepamos, y nosotros vamos a ir viendo el por qué es importante cuando un diente ha pasado el tiempo ideal para nosotros poder recuperarlo, ¿sí? ¿Cómo pasó? ¿Sí? No es lo mismo un golpe de frente, ¿sí? Que podemos imaginarnos una fractura en el alvéolo, una fractura en la raíz, o un golpe, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papás, ¿cómo fue ese golpe? Explíquenmelo. ¿Fue de frente o el niño cayó, ¿verdad? E impactó de esta manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, sobre todo si no observó un diente, si mi mente ya está trabajando, ¿ok? Entonces, si pegó así o si su golpe fue de esta manera, pegar contra la superficie, es porque sufrió una intrusión, porque sufrió una luxación, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo cada una de ellas. O en el caso que se dio de frente, pues si ya no está el diente es porque sufrió una abulsión, ¿ok? Y es por eso es importante como dentro de que sí, el niño está llorando, los papás súper preocupados, pero tenemos que saber en ese momento esta información. ¿Dónde? También es importante. También es súper importante preguntarles, y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de casos, y vamos a conocer a lo largo de nuestra carrera, sobre todo en los tipos de abulsión, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos dónde cayó ese diente, qué hicieron con ese diente, ¿ok? Porque muchas veces
cometen tantos errores los papás o los maestros o donde haya sido el accidente, la persona que recogió ese diente, es importante que nosotros sepamos por qué, porque he tenido casos donde los niños vienen de la cancha de fútbol y se cayó jugando fútbol y quedó en la grama, pero lo encontraron y lo comenzaron a lavar con todo lo que tenían. O sea, realmente son casos donde nosotros decimos, no, ¿verdad? Si es lo que menos tienen que hacer, tocar un diente. El lugar, ¿verdad? O se fue en una piscina que sufrió un accidente y ese diente cayó ahí. Imagínense las condiciones o todo lo que conlleva ese diente a lo que sufrió, ¿verdad? Como para hacer para reinsertar otra vez ese diente o para recolocarlo, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Pero dentro de nuestra historia son preguntas claves. Examen clínico, sí, a pesar de que estamos ante una emergencia, mantener la calma nosotros y hacer un excelente examen clínico. Ver la movilidad de los dientes que se ven involucrados en ese traumatismo. ¿Verdad? Dentro de esta movilidad, ¿qué piezas son las que puedo tocar yo o hay una sensibilidad a la percusión? ¿Qué piezas son las que a la hora de hacer la percusión tienen ese sonido metálico, ¿verdad? Que nosotros tocamos y sentimos que estamos tocando como un metal, indica que el diente está trabado en el hueso y eso sobre todo lo vamos a ver en una intrusión, es decir, el diente se ha ido adentro del alvéolo o en una luxación lateral, es decir, el diente ha sufrido un desplazamiento ya sea paravestibular, lingual o lateral. O una anquilosis, es decir, el diente sumergido y trabado en el hueso. Y sí o sí, doctoras, lo que no podemos dejar pasar en ese momento es un examen radiográfico, ¿verdad? Es decir, tomar una radiografía, cual obviamente no siempre podemos o tenemos a la mano un panorámico para tomar esta radiografía, sino que siempre es importante tomar ya sea una radiografía oclusal o una radiografía periapical, pero sí o sí debemos de tomar una radiografía. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el paciente, vemos todo el trauma que ha sufrido, dejamos de visualizar ciertos dientes, entonces es donde nosotros ni siquiera sabemos si hubo una abulsión o si hubo una intrusión. Por lo tanto, es importante que nosotros siempre tomemos una radiografía. Y ojo con eso, en la única excepción, oigan bien, la única excepción donde no podemos tomar una radiografía es cuando nos hablan de un hospital, ¿verdad? Que hasta ahorita no conozco ningún hospital que tenga una panorámica ahí y que nosotros podamos tomarla en el momento, o un equipo de rayos X convencional para tomar una periapical. Hasta ahorita no conozco ningún hospital que hasta la fecha dentro de sus servicios esté un rayos X. No conozco hasta ahorita. Si me equivoco, me lo hacen saber, por favor, porque dentro de los hospitales que a mí me han llamado, no está este tipo de aparatitos. Entonces, lo que nos hace es muchas veces verlo hasta el siguiente día en nuestros consultorios o a esa hora. Si ustedes están de llamada en un hospital, pues correr a su clínica después de verlo en el hospital y si es necesario, pues llevarlo a la clínica para hacer un buen diagnóstico. Pero muchas veces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, este último caso que yo tuve que actuar en el momento porque el diagnóstico se hizo en el momento. Supe que había avulsionado un diente y el otro tenía una luxación lateral exagerada, ¿verdad? Donde el diente estaba bastante móvil, pues tuve que actuar en el momento sin radiografía. Y luego ya en su primer control, pues pude tomar la radiografía. ¿Sí? Dentro de la radiografía nosotros vamos a observar clave que nosotros sepamos qué tipo de traumatismo tiene el diente. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es lo que les decía, en la historia es importante saber, porque muchas veces pueden decirnos los papás, fíjese que se golpeó de frente, ¿verdad? Mi niño sufrió un golpe de frente y vengo porque el diente le ha cambiado de color. ¿Ok? Tengo que tomar una radiografía porque primero hubo un golpe, no sé si hubo una fractura radicular, o solamente fue el traumatismo en el diente, por lo cual ha cambiado de color y le comenzamos a explicar a los papás que ha sufrido una necrosis pulpar y ¿verdad? O si el diente sufrió una intrusión y no lo visualizamos, que es como las radiografías que están acá. Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos también
dentro de nuestro diagnóstico un respaldo radiográfico. O esta imagen donde los dos dientes primarios sufrieron esta fractura a nivel radicular o ya llegando a casos bien extremos, una fractura a nivel mandibular. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre tengamos dentro de nuestro diagnóstico una imagen radiográfica. Y miren, yo sé que estamos ante una situación porque créanme que cuando yo recibo estos pacientes, dentro de mi tranquilidad es tomar radiografías y no que no se malinterprete en ese momento porque los papás pueden llegar a decirnos, no es momento para tomar una fotografía, doctora, pero claro que es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro propósito fundamental de la fotografía clínica estomatológica o estomatología es obtener un registro de las manifestaciones clínicas de la cavidad bucal, lo cual favorece la documentación médico-legal, ¿ok? ¿Cómo llegó este niño, ¿sí? A la hora del traumatismo? Por eso yo necesito tomar una fotografía. Y miren, doctoras, qué bueno si tenemos una cámara fotográfica profesional para hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos ese momento que estar con nuestro asistente diciéndole levantemos el labio con un gran cuidado, estamos viendo sangre, estamos viendo la desesperación del niño y todavía nosotros tomando fotografías, sí, pero nosotros nos vamos a basar que necesitamos tener un registro, fíjense. Por eso, la palabra clave a la hora que nosotros asistimos a este tipo de niños con un traumatismo, la palabra correcta decir es, me permite tomar un registro de las condiciones en las que ha venido el niño, ¿verdad? Para nuestra ficha médica, para nuestro historial odontológico, pero no es, mire, yo le voy a tomar una fotografía porque necesito tomar estas fotos, o quiero tomar esas fotos, o quiero tener esas fotos en mi celular. No, ¿ok? Usted siempre tiene que empezar. El propósito de la fotografía es que tengo que tomar más, que necesito un registro dentro del expediente odontológico del niño. Necesito ver en qué condiciones vino el niño, ¿sí? Y que los papás sepan que nosotros no vamos a tomar esto como para andárselo enseñando a todo el planeta, ¿verdad? Y una de las cosas que voy a pedir acá, ya hablando de eso, es un poquito de respeto. Si ustedes quieren tomar fotografía, pues que quede para ustedes, pero no para estarlas publicando, ¿ok? Porque yo comparto los casos con ustedes. Entonces, es importante también que dentro de nuestro diagnóstico rápido, preciso y que es un traumatismo y que todo lo estamos haciendo de una manera rápida, la fotografía sea parte de todo nuestro diagnóstico. A la Doctor, hora de recibir, mande, perdón. doctora. Mire, fíjese que yo en mi caso, bueno, yo lo que hago es que en la ficha de como inicial, ¿verdad? O sea, o en la ficha de diagnóstico, yo he puesto como unas cláusulas donde ahí pues ya va involucrado de que siempre se toman fotografías, Okay. ¿verdad? O sea, es decir, como que ya hay una autorización, como el padre firma, ¿verdad? Entonces Así ya hay una es. Una autorización, preautorización, ya. una preautorización ya, entonces yo siento que esto está súper bien porque ahí mismo explico de que esto es con fines para el expediente y que este Así documento es. es un documento legal porque Así pues uno es. no sabe en realidad el trasfondo a nosotros Así nos es. pueden llegar a decirnos, ay no, mira, el Se niño cayó. se me cayó, exacto. Ujú, ujú. Entonces, si de repente la situación no es así, ¿verdad? Como nosotros ya tenemos un registro, la policía tiene todo el derecho, Documentado. lo vamos a llamar así, de poder ir a pedirnos esa documentación. Así Entonces, es. es bien importante. Eso sí, yo lo hago ver a todas mis compañeras también, de que Muy es bien bien, doctora. importante tener los registros de cómo los niños llegan, porque sí, porque pasan situaciones de Así repente es. y lo convocan a uno y si uno dice, no, mire, fíjese que yo no tomé, no tengo ninguna foto, ¿cómo podemos ayudar ahí al niño? Así es, ¿Verdad? así es. Eso es Sí, bien buen importante. punto. Buen punto, doctora. Sí, y probablemente en las condiciones que a veces recibimos los pacientes, bueno, la doctora me dice, el paciente llena todo eso antes, pero
qué bien si tenemos esto para llenarlo antes, pero muchas veces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estamos haciendo el diagnóstico todo, no quiero decir a la carrera, porque no es la palabra correcta, pero sí, como todo es rápido, en el momento de abordar un traumatismo de esto, porque vamos a ver, algunas imágenes son como, Dios mío, ¿por qué empiezo? Entonces, dentro de esa preguntadera, que son preguntas claves para nosotros, ¿verdad? Quizás no hemos tomado el tiempo ni decirle a los papás, me llena esta ficha o me llena, por favor, me firma aquí, porque muchas veces estamos corriendo contra el tiempo, se nos puede ausentar esa parte, que es súper importante, como dice la doctora, pero exactamente muchas veces no sabemos cómo fue este niño, si realmente fue un accidente o lo que dije hace ratito, los factores que pueden predisponer, violencia dentro del hogar. Entonces, exactamente como dice la doctora, pero que el papá escuche profesionalmente cómo se lo decimos, ¿ok? Eso es súper importante porque no es lo mismo decir, o que saquemos el teléfono, porque en lo personal muchas veces, pues yo lo hago con el teléfono, pero los papás para empezar, sin haberle explicado antes por qué le están tomando fotos, es un delito tomarle fotos a un niño, ¿sabían ustedes? Entonces, en ese momento es decir, mamá, dentro del el expediente del niño necesito llevar un registro de cómo se presenta el niño para poder llevar los controles y ver cómo iniciamos y cómo finalizamos, porque también a nosotros nos sirve, ¿verdad? Así como decía la doctora. Entonces, otro de los aspectos súper importantes a valorar es los tejidos blandos, es decir, doctoras, no nos desesperemos solo viendo la parte interna de cómo llegó nuestro niño. Sí, sabemos que ha llegado con un trauma dentro al volar. Eso está claro, ¿ok? Pero nosotros también tenemos que ver estructuras alrededor de lo que vamos a encontrar en una carrerita, ¿ok? Eso en una carrerita lo tenemos que ver, o sea, es en general como tenemos que ir viendo de afuera hacia adentro, ¿ok? Uno de esos aspectos importantes es sangrado de nariz, que sí o sí lo tenemos que ver. Si sangran el oído, ¿ok? Muchas de estas dos estructuras, tanto la nariz como el oído, ojo, porque los niños, acuérdense que a la hora de que un niño se limpia la cara, fíjense, un niño no va a ser delicado de hacer esto. Los niños usualmente pasan la mano completa y se llevan la nariz. Y fíjense, mírenme, las que están con cámara y todo, que están poniendo atención ahí, vean cómo un niño se arrastra la mano. Ellos se quieren quitar la sangre porque están llorando, los moquitos están, las lágrimas. Entonces ellos se arrastran las manos así, van pasando por la nariz y terminan en el oído, entonces en la oreja. Entonces tenemos que ser como bastante observativos, ver hasta si es parte de esa sangre que se ha corrido aquí o realmente está goteando la nariz. Y es donde nosotros también tenemos que preguntarle a los papás, ¿verdad? ¿Ha sangrado también de la nariz? ¿Se ha fijado si en lo que lo traía o en el trayecto, pues vio algún otro tipo de síntomas fuera, el ojo, la nariz? Oído, ¿verdad? Garganta, o sea, todo eso tenemos nosotros que preguntar. Y evaluar también, ¿verdad? El oídito, si realmente está sangrando del oído interno o es parte de todo lo que el niño hizo, ¿verdad? Y que se arrastró la sangre. Aspectos súper importantes que pueden, por eso les digo, no solamente nosotros boca, no solo fijarnos en boca. ¿Por qué? Porque ya pueden estar comprometidas otras estructuras. Cuando hay una fractura en la base del cráneo dentro de este traumatismo, dentro del velar, hay un sangrado de la herida en los oídos, nariz o alrededor de los ojos. Hematomas detrás de las orejas o debajo de los ojos. Cambios en las pupilas, es decir, un tamaño desigual y no reaccionan a la luz. O pudo haber una confusión, que de repente los papás le dicen, mire, se cayó y después se quedó todo confundido, no nos identificaba, no se podía parar, la verdad empezó a debilitarse de las piernas o muchas veces este tipo de golpes lo pueden mencionar los papás. Fíjense que comenzó a convulsionar, doctora, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que estar atentos a esto. Dificultad con el equilibrio, que es lo que decíamos, y salida de líquido claro o con sangre por los oídos o por la nariz. Entonces, aquí es como de conocer qué es lo que está pasando, qué es el signo de bate, algo que es una equimosis retroauricular, que son como los signos
que nos pueden orientar a una fractura del cráneo, o los ojos de mapache, que no aparecen en el momento, pero muchas veces después pueden aparecer, ¿sí? Pero la nariz y oídos sí nosotros lo podríamos ver. O una otorragia, que es lo que estábamos diciendo, que es sangrado en la parte interna del oído, y una rinolicocorrea, ¿verdad? Que es el sangrado también de la nariz. Y aquí, ¿por qué es importante? Por eso les digo, porque inmediatamente nosotros tenemos toda esta información, nosotros ya tenemos que derivar a estos pacientes también. ¿Vieron cuando yo empecé? Tierra de nadie y tierra de todos, porque no solamente a mí me corresponde ver este tipo de trauma. Tengo que, entonces, en este momento, que lo vea un neurólogo, que lo vea un otorrino, ¿sí? Como para darle seguimiento a todo esto que los papás nos hicieron mención. Y dentro de las evaluaciones neurológicas, es importante también que nosotros, dentro de esta pequeña información, nos mencionen los papás si hubo una pérdida de conciencia, o nosotros mismos hacerle las preguntas a los papás. Vómito en proyectil, ¿por qué? Porque después de un trauma un niño puede vomitar, después de un trauma dentro alveolar o después de un accidente automovilístico, pueden hacer mención los papás, fíjese doctora que empezó a vomitar, o vómito en proyectil, ¿verdad? Ese vómito que no es un vómito provocado, como muchos de nosotros nos hemos sentido mal del estómago, y que hasta la posición que nosotros hacemos a la hora de vomitar es porque nosotros sabemos que ese vómito, pues nosotros lo estamos como manejando, lo podemos decir así, o controlando a que sea un vómito en proyectil, es decir, que sale con esa fuerza hacia afuera, ¿verdad? Como un proyectil. ¿Y eso que nos está orientando? Un aumento de la membrana intracraneal, cefalea, visión borrosa o desorientación, o como decíamos, sangre en los oídos por una fractura en la base del cráneo. Si cualquiera de nuestros pacientes dentro de la historia nos mencionan esto, doctoras, definitivamente no podemos pensarlo dos veces, y tenemos y debemos de hacer una referencia con un neurólogo. Por eso nosotros como odontopediatras, yo siempre digo, estamos solas, pero al final no estamos solas. Nosotros debemos de tener una lista de todos los especialistas con los que nosotros tenemos que estar afín en contacto. Es decir, para empezar, un pediatra, un nutricionista, un neurólogo, un otorrino, un maxilofacial, dijimos, un ortodoncista y un periodoncista. O sea, mínimo son esas personas con las que nosotros tenemos que estar en contacto o tener dentro de nuestra ¿verdad? Referencia a ellos para nuestros pacientes. Y otra de las partes importantes que debemos mencionar a la hora de dar nuestro diagnóstico o de explicarle a los papás lo que ha pasado o las secuelas que va a haber es la pulpa dental. ¿Cómo va a reaccionar esta pulpa? Ya sea una reacción inmediata porque sufrió un corte, un corte vascular, o porque este diente solo sufrió el golpe y más adelante esta pulpa a mí me va a dar un cambio de color, es decir, una necrosis pulpar. Entonces, yo debo de informar a los papás que también quien se ve involucrada de manera especial es la pulpa. Y algo que nosotros sí o sí debemos de mantener siempre en nuestros consultorios, porque vamos a recibir pacientes con trauma, es, ¿verdad? A la hora de limpiar nuestro pacientito, ya sea con suero fisiológico o en este caso con clorexidina, nosotros debemos de tener siempre esto para la hora de que recibimos al paciente, nosotros poder limpiar e irrigar, ya sea suero fisiológico, solución salina o clorexidina, ¿sí? Les recomiendo siempre que tengamos jeringas para irrigar, ¿ok? Y no siempre llevar, porque no siempre podemos colocar con la triple el agua, sí, está bien, pero también nosotros acuérdense que estamos en una condición de tejido blando que está abierto. Por lo tanto, nosotros debemos de mantener o procurar desinfectar esa área lo más que podamos. Siempre gasitas y nunca algodones, ¿ok? ¿Por qué la gasa? Porque la gasa no me bota pelitos. El algodón se puede quedar pegado en alguna de estas heridas
o quedar mechitas de ese algodón también en estas heridas abiertas. Por lo tanto, no recomiendo el algodón. Siempre les voy a recomendar de esta gasa que es limpia, le digo yo, o sea, es una gasa que no la tiene que estar usted cortando porque esas mechitas que quedan ahí pueden quedar dentro de estas heridas, ¿ok? Sí o sí, ¿qué es lo que debemos de tener listos para un traumatismo? Eh, Alambre de ortodoncia, sí o sí, ¿verdad? Aquí la doctora Glorita que le gusta pescar, ella, o ese es su deporte, ¿verdad? Poder tener anza de caña de pescar, porque es excelente también como una alternativa para una ferulización inmediata. Y cuando hablo de esto es porque si a nosotros nos llega un caso así, usted tiene que actuar, por lo menos saber que tiene que ferulizar o estabilizar un diente. Entonces, desde un alambre de ortodoncia, punto 14, punto 16, una tanza de pescar y en todo caso aislado, ferulizar con una resina, pero no es lo recomendable, ¿ok? No es lo recomendable en este caso, pero digo, si usted no tiene ninguno de estos dos aditamentos anteriores, por lo menos sacarlo de una emergencia ferulizando con una resinita. Los tipos de férulas que debemos de Doctora, conocer. disculpe otra vez. Sí, no, dígame, doctora. Mire, es que quería hacerle una pregunta. Fíjese que yo nunca he tenido un caso así de que tenga Extremo. fractura, ajá, en la base del cráneo, una cosa así. Pero lo que quería saber referente a eso es, nosotros como odontólogos tendríamos que cubrir primero la parte de lo del dientito o definitivamente en ese momento lo mejor es como limpiar. O sea, si en realidad los signos de una fractura de la base de cráneo están latentes, que sería de poner gasas y ni modo, referirlo al hospital Al o, hospital. o tenemos que hacer toda esta ferulización y después mandarlo al hospital. Esa es la duda Ok, que doctora. tengo por el grado de emergencia referente a la fractura, si tenemos como tiempo o hay que correr con el niño. Ok, muy buena pregunta. De hecho, doctora, usted misma va a analizar el caso, porque de los casos que les voy a enseñar, muchos que son súper agresivos, gracias a Dios, solo me ha tocado referir a uno, pero los demás tengo que actuar. Por eso usted tiene que ver como el grado de complejidad de este niño. Pero sí o sí, tenemos que sacarlo inmediatamente, primero de la cavidad oral, o sea, primero nosotros estabilizar a este paciente e inmediatamente hacerle la referencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que, por eso es que estos signos son importantes que ustedes los conozcan. Voy a retroceder un poquitito. Es importante que ustedes conozcan dentro de que no solo sea historia o no solo que solo se los mencionen los papás, así como que fíjese que le salió sangre del oído y usted, en serio, híjole, o sea que debe haber sido un buen golpe. Y usted está ignorando que hay un grave problema, que es una fractura en la base del cráneo, ¿ok? Usted está ignorando día o en el momento, claro, en el momento no se va a presentar el morete acá, pero sí el sangrado. El sangrado en la nariz también es súper importante, pero usted tiene que conocer cuáles son estos signos de alarma que a usted le están dando, referir a este paciente y como usted le decía, o en el momento o después. Si usted estabiliza a este niño a nivel del trauma dentalveolar, inmediatamente usted tiene que hacer y hacerle ver a los papás la urgencia, ¿verdad? Porque está hablando con respaldo, es decir, no le está dando usted un diagnóstico, pero usted le puede decir, mamá, cuando hay, o verdad, en ese caso usted se refiere a los papás, cuando hay un sangrado a nivel de oído, casi siempre se relaciona con una fractura en la base del cráneo. Me gustaría salir de esta duda y necesito, por favor, una interconsulta con un neurólogo. Doctora, si usted lo puede referir después de haberlo estabilizado usted a un hospital, pues sería lo mejor, ¿ok? Que no esperen mucho los papás, o sea, no le pueden dar mucha larga porque estamos hablando que fue un signo que se presentó ahí y usted solo se ocupó de la boquita y lo demás, por eso les digo, es a quien le corresponda, al especialista que le corresponda. Sí, en todo caso tendría que ser, doctora, inmediato. Cuando son casos bien extremos, tendría que ser inmediato si lo puede mandar al hospital después de que usted lo estabilizó. ¿Ok? Gracias, doctora. Listo. Conocer los tipos de férulas. ¿Por qué voy a conocer yo los tipos de férulas? Porque vamos a ver cuándo tengo que poner una rígida y cuándo una flexible. ¿Ok? Los tipos de férulas se dividen en rígidas y flexibles. ¿Cuándo una rígida? Cuando hay una fractura ósea. Es decir,
que ya se vio involucrado las estructuras de sostén del diente, ¿ok? Que no solo fue que el diente se fracturó a nivel de esmalte y de dentina, sino que el diente a nivel de la estructura ósea, también el hueso se fracturó. ¿Cuándo voy a utilizar las férulas flexibles? En aquellas fracturas radiculares, una subluxación o una luxación, es decir, como que se da más a nivel dental, este tipo de fracturas. Y las rígidas, pues como ya dijimos, involucra hueso o las estructuras de sostén. ¿Cuáles son las consideraciones generales a la hora de colocar una férula? La ferulización es un procedimiento clínico que permite estabilizar el diente post-trauma para lograr la reparación de los tejidos pulpares y periodontales. Existen diferentes tipos de ferulización. Una ferulización rígida aumentaría la reabsorción radicular y anquilosis, y una férula de alambre punto 14 y punto 16 es flexible, permitiría una mejor reparación de los tejidos periodontales. Requisitos ideales para las férulas: estabilizar el diente traumado o que recibió el trauma, no predisponer a la formación de caries, no predisponer a la mala higiene oral, debe ser pasivo y estético, no interferir en los tratamientos paralelos, es decir, llámese paralelos a la hora de hacer una apertura, que no nos interfiera si nosotros inmediatamente lo mandamos al endodoncista para una apertura por esta pieza, por el grado de complejidad, que no interfiera, en este caso, al endodoncista, no interferir en la oclusión, masticación y fonoarticulación, y la fabricación clínica inmediata, es decir, colocarlo inmediatamente. Cuando se habla de no predisponer a la formación de caries, es decir, nosotros tenemos que ser hasta estéticos y ver dónde va a ir colocada esta resina. Tampoco promover la mala higiene. Nosotros debemos de tomar línea media del diente para estabilizarlo, no demasiado cerca del cuello o no demasiado cerca de la encía, porque eso va a formar o no va a permitir una buena higiene, y tampoco en incisal, ¿ok? Donde es un área que afecta la oclusión o que a la hora de estarse alimentando, pues puede hacer un accidente y destrabar esta férula. Perdón. Eh, Menor adhesión en dientes temporales, también dentición mixta en erupción, o sea, es decir, cuáles como los requisitos también, o cuáles pueden ser lo que puede provocar en este tipo de dentición, y lesiones traumáticas de los tejidos blandos, o sea, cuándo es que nosotros debemos utilizarlo, ¿verdad? En los dientes primarios se utiliza sí o sí, es lo que yo más utilizo a la hora de reposicionar en los dientes, pero muchas veces, ¿por qué hay una menor adhesión en esos dientes? Porque estamos luchando a la hora de estarlo colocando con el niño, estamos luchando que se está moviendo, está luchando con la sangre que está alrededor, porque no podemos manipular muy bien este alambrito con el niño. Entonces, muchas veces puede ocurrir una menor adhesión o una dentición mixta en erupción porque no tenemos suficiente diente donde nosotros colocar esta férula, es decir, o el dientito está semi erupcionado y no tenemos un buen soporte en este diente. Y algo más en las lesiones traumáticas de los tejidos blandos también, pues si se ve involucrado mucho tejido blando, pues aquí también nosotros tenemos que reconsiderar primero estabilizar el tejido blando y luego colocar una férula. Lesiones traumáticas dentoalveolares mixtas también, ¿verdad? Que se ve comprometido pues bastante tejido blando y dental. Férulas de acrílico las expongo porque en algún momento se utilizaron, definitivamente ya no están presentes y espero que nadie las realice, por favor, porque esto es lo más terrible en cuanto a higiene bucal y pues lo que significa estarlas realizando a la hora que el paciente está ahí. O sea, no, están desfasadas, ¿verdad? Pero las traigo a colación para que sepa que en algún momento existieron. Como dijimos, pésima higiene oral, pueden ser autotermocurados, imposibilitar de hacer tratamientos paralelos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo he colocado un alambrito, como les dije hace ratitos, mando inmediatamente al endodoncista, ¿ok? Si yo no me siento capaz de hacer en ese momento un tratamiento de conducta radicular, pues
Aquí no puedo mandársela al endodoncista porque voy a entorpecer su tratamiento. Ay, perdón. Férula, férula de alambre, que es como la que más se utiliza, férula muy usada antes de la aparición de las resinas, procedimiento muy agresivo para la encía marginal si no está colocada en el lugar correcto, indicada para fracturas de reborde y tratamientos ortopédicos e fracturas mandibulares. Suturas reductoras, que también lo vamos a ver, que se presentan muchas veces y es donde nosotros tenemos que saber el orden a la hora de nosotros rehabilitar un paciente, que sí o sí, primero las estructuras de soporte o encía o tejido blando es lo primero que nosotros tenemos que estabilizar. Sí, procedimiento solo de urgencia y necesita habilidad quirúrgica. En la mayoría de estos casos, eh, que ha sido involucrado frenillo, encía, primero lo que tenemos que hacer es hacer un tipo de sutura reductora, es decir, unir estos tejidos para nosotros después colocar nuestra férula o nuestra estabilidad, ¿verdad? O nuestra, hacerle estable los dientitos, ¿verdad? Colocar esa. Las férulas de resina sí se pueden colocar en un caso de emergencia, doctoras, pero no como primera opción, por favor, porque también se me hace algo antihigiénico, antiestético y que fácilmente se puede caer. Férula de fabricación rápida, sí, lo es. Necesita un campo seco y muchas veces con los niños no podemos estar también manipulando esta situación, indicada en sus luxaciones y luxaciones de poco desplazamiento y evitar utilizarla en dientes diastemados y oclusión cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos haciendo eso un solo puente, ¿ok? ¿Cuánto puedo indicar yo este tipo de férulas, doctoras, cuando ustedes no tienen a la mano ni un tipo de alambre, ni una cansa de pescar, ni nada? Por eso cuando puse cuáles son los aditamentos que nosotros debemos de tener, sí puse una resina, pero esto es mientras usted deriva al paciente con la persona que lo va a ferulizar ya formalmente, ¿ok? Porque usted lo está sacando de una emergencia, sobre todo en aquellas luxaciones laterales, cuando un diente se ve bastante desplazado, usted lo recoloca o lo reposiciona y no tiene el alambrito, bueno, feruliza con resina e inmediatamente usted refiere a este paciente para que nosotros podamos intervenir. Bien, entonces vamos a entrar ahora de lleno en la clasificación de los traumatismos. ¿Por qué les di todo esto previo? Porque necesitan, ¿verdad? Saber qué es lo que nosotros vamos a tener a la mano siempre. Clasificación de los traumatismos. Primero, vamos a hablar un poquito de la clasificación de los tejidos duros. ¿Cuál es este tipo de clasificación? Fracturas en el esmalte, que es la que comúnmente vemos nosotros. Fractura esmalte dentina, que también es la que recibimos. Fractura esmalte dentina y pulpa, es decir, cuando ya se ve afectada la pulpa, fractura corono-radicular y la fractura radicular. Y la clasificación de las lesiones en tejido periodontales: concusión, subluxación, luxación lateral, intrusión, extrusión y ebulsión, que a mi parecer son las más complicadas. Fractura de esmalte, como su nombre lo dice, son aquellos pacientes que han llegado o aquellos bebés que han llegado con esos bordes incisales fracturados porque se dio en la esquina de la mesita, en la esquina de la cuna, porque estaba mordiendo la cuna, porque estaba con el hermanito jugando con un juguete. Entonces se provocó este tipo de fractura que es a nivel de esmalte. Quizás una de las imágenes no le hace honor al nombre, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que esta va más allá del esmalte, ¿verdad? Aquí creería yo que ya es más esmalte dentina. Pero cuando hablamos de esmalte, puede ser una porción, ¿verdad? Ya sea, como dijimos, a nivel de incisal o una porción que pues sea bastante significativa, tanto en piezas primarias como en permanentes, o una fractura a nivel de este borde, donde la mayoría de bebés llegan por historia de haberse fracturado, ¿verdad? Con alguna mesita o en alguna esquinita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre? Siempre, doctoras. Yo sé que cuando se presenta un bebé es difícil decirle a usted, tómele una radiografía, pero en la medida que pueda,
Usted le da tranquilidad a la mamá que esta fractura no ha pasado más allá de lo que nosotros vemos clínicamente. Es decir, solo fue el bordecito, solo fue borde medio, borde incisal y quizás un poquitito medio del diente, ¿ok? Pero si aunque usted logre ver solo esto, nosotros debemos de tomar una radiografía. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, muchas veces podemos ocultar que fue un buen golpe, que el niño no lloró, no se quejó, pero que fue un golpecito que pudo haberse fracturado la raíz. Por eso es importante nosotros como darles esa tranquilidad a los papás con una radiografía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una pérdida anelodentinaria visible, evaluar la distancia entre la fractura y la cámara pulpar. Muchas veces, pues, no puede provocarnos como esta ansiedad de saber que sí está cerca de la pulpa, a pesar de que los dientes primarios, acordémonos que el esmalte es más delgado, dentina y estamos muy próximos a la pulpa, pero aún así, pues nuestro diagnóstico radiográfico ahí nos puede sacar como de esta duda. Tratamiento de este tipo de fracturas a nivel de esmalte, tanto en dentición primaria como el permanente, rehabilitar con resina, si usted cree que lo puede hacer, si el manejo del paciente lo permite, o en bebés, en lo personal, lo que siempre hago yo es redondear esas aristas. Cada vez que un bebé viene con un trauma en el borde incisal, simple y sencillamente les propongo a los papás una técnica menos invasiva y más fácil, que es redondear las aristas. ¿Por qué? Porque el bebé no está pidiendo ni está exigiendo estética. ¿Ok? Le hacemos saber a los papás que más adelante nosotros podemos hacer este tipo de rehabilitación, pero no en el momento, ¿ok? Por el manejo sobre todo del paciente. Aplicaciones de flúor, ¿por qué? Porque acuérdense que hubo una fractura en el esmalte, puede provocar un poquito de sensibilidad. Y los controles, ya sea cada 3 o 6 meses, ustedes para darle seguimiento a ese tipo de traumatismos. Fractura esmalte-dentina, aquí sí, ya se ve más comprometido el diente, ¿verdad? Es un diente que ya pues sufrió un trauma un poquitito más grande, donde aquí sí se ve necesario muchas veces la rehabilitación con resina, ya sea en diente primario o en permanente. El protocolo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Tratar de tomar una radiografía, ver qué tan cerca o qué tan lejos está de la pulpa y la rehabilitación con resina. Aquí sí no tenemos la opción solo de redondear aristas porque obviamente hubo más fractura en el diente y es más complejo. Tratamiento, siempre radiografía, rehabilitación con resina. Muchas veces se requiere de la colocación de una base de ionómero de vidrio porque hay un poquito de sensibilidad y porque estamos hablando que estamos sobre la dentina, que es la parte más sensible. El control cada 3 o 6 meses y siempre sus controles clínicos y radiográficos. Tenemos este caso, esta princesita que pues fue un golpe en el colegio contra un poste. Bien, me acuerdo que esta princesa andaba jugando en el recreo y había dado contra un poste y ese día le tocaba cita con el ortodoncista, ¿verdad? Pero el doctor antes de recibirla, pues me la mandó y me dice, bueno, vamos con este golpecito. No había sensibilidad, no había dolor, no había movilidad. Simple y sencillamente, no se ve tan simple, pero había sido una fractura a nivel de esmalte y de dentina. Lo que tomamos la decisión pues, fue de rehabilitar este dientito, ¿verdad? De la manera más simple, con una resinita y pues devolverle su estética y su función. No hicimos mayor cosa porque era una paciente con dentición mixta todavía que necesitaba, no íbamos a proponerle acá hacer una caría ni nada invasivo, ¿verdad? Simple y sencillamente reponer con resina. Otra princesita que llegó con este tipo de trauma es a nivel de esmalte y dentina. Fíjense, aquí no sé si alguna de ustedes logra identificar alguno de los factores que son predisponentes en esta princesa. En efecto, ella, recuerdo muy bien, se dio, fíjense, no se cayó.
Esa princesa no se cayó, ella se dio contra una puerta de vidrio. ¿Por qué creen ustedes que ese diente fue el más afectado? ¿Qué predisposición vemos en esta princesita? Ella iba con su perrito y el perrito la aló antes de ella abrir la puerta. Entonces iba con una mano ocupada y con la otra quiso abrir la puerta, pero primero dio con la boquita, ¿verdad? Pero uno de los factores que puede predisponer a esa princesa es que es una paciente clase 2, ¿la ven? Sí, ¿verdad? Me imagino que ven ahí la Sí, fotografía, lo que predispone así en grande a que esta princesa, imagínense, pues llevar el perrito con la correa, querer abrir la puerta y en su momento, no sé, llevaba abierta la boca o como sea, probablemente sí, porque había una incompetencia labial en estos pacientes clase 2 que hace que se pegue con los dientitos y pues el que más se expuso fue el incisivo central, ¿verdad? Y pues nuestro diagnóstico, fractura esmalte dentina, simple y sencillamente reponemos este esmalte y esta dentinita, ¿verdad? Colocando, haciendo una rehabilitación tan sencilla con resina. El diente siempre le quedó clase 2, ¿ok? Yo aquí no podía hacerle de ninguna forma este dientito, más que siempre dejándolo en clase 2. Lo único que fue es reposicionar ese pedacito de diente que habíamos rehabilitar, ese pedacito de esmalte. Y ojo con esto, que creo que a partir de aquí la paciente tomó a bien o tomó en serio la recomendación, ¿verdad? De ir con el ortodoncista, porque esto no iba a pasar solo una vez. Iba a ser por siempre que la niña con esta clase 2 siempre iba a dar con estos dientitos. Muy bien, fractura de esmalte y dentina con exposición pulpar. Acá ya no solo se ve comprometido el esmalte y la dentina, sino también la pulpa. Tanto en dientes primarios como en permanentes podemos observar ese tipo de traumatismo. Y estamos hablando que son golpes muchísimo más fuertes, ¿verdad? Que ya son niños que se caen en gradas, que cayeron y dieron contra el piso, o estamos hablando de algún accidente automovilístico, algún accidente en bicicleta, en patineta, en patines, ¿verdad? Que puede llegar a semejante golpe o semejante fractura. Entonces ya se ve involucrada la pulpa en ambas denticiones. En caso de ser una pieza primaria, tenemos que hacer una pulpotomía, una rehabilitación con resina, en este caso, como cualquiera de las rehabilitaciones que hicimos anterior, el control clínico y radiográfico cada 3 o 6 meses. En los permanentes nosotros vamos a ver el grado de cierre de los ápices. ¿Por qué? Porque se recuerdan que dijimos que dentro de la frecuencia de los traumatismos en los adolescentes es en estas piezas permanentes es cuando ellos están en formación radicular de estas piezas, ¿ok? Entonces acá es donde nosotros tomamos la decisión si hacer una apexogénesis, es decir, el ápice se encuentra abierto o si ese ápice ya está cerrado, pues y hay una exposición pulpar, pues lo mandamos con el endodoncista. Y ven por qué es importante también acá, dentro de lo que les decía, es como actuar rápido, saber a quién se lo voy a referir en este momento, ¿verdad? Si no lo vamos a hacer nosotros, estabilizar nosotros, podemos hacer quizá en el momento en lo que van al endodoncista, por lo menos colocar un recubrimiento pulpar en esa pieza, ¿verdad? O de una sola vez referirlos. Rehabilitación con resina después de haber hecho alguno de estos protocolos, ya sea pexogénesis o el tratamiento de conductos, rehabilitación con resina o en un caso, pues llámese exagerado, una corona, pero eso lo va a, realmente quien decide todo eso es el endodoncista o el rehabilitador, ¿verdad? Por eso es que yo les decía que vamos refiriendo, ¿verdad? Siempre es como un tipo de cadenita que nosotros tenemos con los demás colegas. Los controles, ya sea por parte de nosotros o de la persona que lo rehabilita, pues es un paciente que sufrió un traumatismo, mínimo los controles tienen que ser cada 3 o 6 meses, siempre clínico y radiográfico. La mayoría de estos pacientes que sufren este tipo de traumatismo, lo que es eh, esmalte dentina con implicación pulpar, dentro de las secuelas
se dan a nivel del conducto radicular es la obliteración de los conductos por el mismo impacto, ¿verdad? O por el mismo tratamiento, por la misma fractura que se da, y las reabsorciones internas son las que sufren este tipo de pacientes con esos traumatismos. Aquí está esta princesita que recibí. Eh, este caso, fíjense, no es un caso que recibí inmediatamente. Ese caso, si no me equivoco, lo recibí aproximadamente un lunes o un martes y lo recuerdo porque me quedó grabado cuántos días había pasado esta princesa así. Se había caído en la semana en el colegio, la mamá realmente no le dio mucha importancia. ¿Por qué? Porque a la niña no le dolía, fíjense, o sea, se golpeó, sí, en el momento salió volando su pedacito, no presentó ninguna sintomatología y como no sangró alrededor en ninguno de las estructuras de sostén del diente, pues la mamá lo dejó así como no tan urgente llevar al odontólogo. Pero con los días se va dando cuenta la mamá que comenzó a aparecer un puntito rojo, dice ella. Fíjense, pues ese famoso puntito rojo era la pulpa, ¿ok? Era una niña de aproximadamente 7, no, como 8 añitos. Era una pieza con ápices abiertos, ¿ok? Entonces era una emergencia tratar esta pieza, pero ya habían pasado varios días. Y si ustedes son observativos, quiero ver, bueno, en esa primera no, a ver, yo quiero ver si sale en otra fotografía esta princesa. Aquí está. A ver, había tanta placa bacteriana y tantos restos de comida que si ustedes se fijan, ahí hay un pedacito como de algo verde que la niña había comido, una cantidad de inflamación increíble alrededor perdón, no inflamado, sino que grueso la cantidad de placa bacteriana que había quedado y lo que la mamá le llamó la atención fue que había visto eso rojito. Tuvimos que explicarle o tuve en este caso que decirle, mamá, esto era una urgencia traerla, sí, pero como no le dolía, por eso no la habíamos traído, pero hasta que le vi ese puntito rojo. Bueno, le presento la pulpa dental, ¿verdad, mamá? Porque esa es la pulpa dental, es una pieza permanente en esta princesita, entonces era una urgencia, era una pieza con ápices abiertos, comenzamos con el protocolo, ¿verdad? De poder anestesiar a esta princesa. Recuerdo muy bien, no pude hacer un aislamiento absoluto, no siempre lo logro hacer por el manejo de los niños, ¿verdad? Una princesa que venía bastante ansiosa por esto que le íbamos a hacer, pero bueno, hice la técnica anestésica, ¿verdad? Para poder hacer una pulpotomía en ese momento, porque era una pieza con ápices abiertos, entonces no podía esperar más y tenía yo que actuar sobre esa piececita. Entonces, anestesiamos, hacemos una pequeña remoción de todo lo sucio que traí, del remanente, del coágulo que traía ahí, de la pulpa también, o sea, teníamos que limpiar sí o sí, ¿verdad? Esa piececita para poder hacer un buen tratamiento. Obviamente, antes le hicimos una limpieza en ese dentito, una pequeña profilaxis para poder quitar todos los restos de comida que traía esta princesita, colocar un poquito de hidróxido de calcio, MPA, lo que ustedes tengan a la mano. Lo importante es tratar esta pulpa inmediatamente o protegerla o conservarla, porque acuérdense que es una pieza con ápices abiertos, ¿sí? Luego de la colocación de hidróxido de calcio o MTA, lo que ustedes hayan colocado en su momento, o en este caso yo lo hice con hidróxido de calcio, una rehabilitación o un liner, ¿verdad? O una interfase de ionómero de vidrio para posteriormente colocarle su resinita. Comentarles que esta piececita no fue rehabilitada el propio día o el mismo día, sino que yo lo que hice fue hacer eh, su reposición, ¿verdad? O colocar o proteger esa pulpa, luego colocar ionómero de vidrio y en una segunda cita poder hacer la rehabilitación de esta princesita. Aquí está esta princesa ya con su rehabilitación, el control de 8 días.
¿verdad? Siempre tomar una radiografía para ver cómo va comportándose esa piececita. Probablemente no era estéticamente la mejor resina, ¿verdad? Pero es una pieza que más adelante seguro va a necesitar su tratamiento de conductos radiculares, ¿verdad? De conducto radicular, en este caso, mandarla con un endodoncista, un cambio de color que se iba a presentar, pero en el momento yo tenía que actuar, ¿sí? Proteger esa pulpa, hacer su rehabilitación estética y mantenerla en control. Este es un caso también que nos llegó esa princesita con este accidente, fíjense. Esta chica iba con una scooter y su hermanito la empujó en una calle un poquito inclinada y salió por allá, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos a nivel externo, que es lo que nosotros también tenemos que revisar, pues la niña llevaba una quemada, porque esto es también como una clasificación de los golpes que se dan a nivel externo, ¿verdad? En la cara puede ser una contusión o como una quemadita en este caso. Así fue como la niña llegó y el labio. Ok, ella llegó un día después de la caída. No fue una caída, no fue, perdón, una visita inmediata, sino que se cayó la princesa, los papás dijeron, bueno, creo que aquí la vamos a poder estabilizar en la casa, pero al llegar a la casa se fijaron en un detalle súper importante que al levantar el labiecito, pues se dieron cuenta que ya había más allá que un simple golpe en la parte externa de su cara, sino que ya involucraba prácticamente el labio e involucraba dientes y encía, porque si ustedes se fijan, ya realmente involucraba parte de su tejido blando, ¿verdad? O parte de la encía de una manera bastante fuerte. El protocolo que se siguió, pues, o que se debe de seguir con este tipo de traumatismos, limpiar la zona con clorexidina, siempre, que es lo que decía, ya sea irrigando o con una gasita, colocar y luego pasar sobre los tejidos internos alrededor de los dientitos para ver qué observamos, ¿verdad? A nivel de labios. Acuérdense que ya llegó un día después, entonces esto ya encontré como bastante tejido sucio, digamos, de un día antes. Limpiar tejidos externos e internos para ver a lo que me estoy sometiendo, tener un diagnóstico preciso de qué es lo que ha pasado en ese dientito o a los alrededor, en las estructuras de sostén, tomar una radiografía para ver las condiciones en las que está ese diente, obviamente hacer un examen clínico si hay movilidad de ese diente, si presenta una anquilosis o que sufrió una pequeña intrusión o simple y sencillamente sufrió una fractura a nivel de esmalte dentina con compromiso pulpar. Luego, anestesiar la zona que nosotros vamos a rehabilitar, ya sea el diente o tejido sano, tejido blando, perdón, que en este caso la niña estaba comprometida a nivel de encía. Luego, bueno, reposicionar el plan inmediato, pues es, ¿qué hago? ¿Voy a actuar en el momento? ¿Hay una exposición pulpar de un día antes? ¿Qué debo hacer? Tengo que considerar si este es un ápice abierto, si este es un ápice cerrado, si yo estabilizo ciertos tejidos y luego lo refiero al endodoncista, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y luego de actuar, que ya vamos a ver lo que hicimos en este caso, ¿cuál es el seguimiento que debe de seguir en casa? Bueno, en este caso, vimos que había bastante compromiso a nivel de encía, ¿verdad? Y lo que hicimos, y quizás acá no tomé fotografía de cuando ya estaba suturada, pero lo primero que hice fue aproximar los tejidos para poder tener, si ustedes se fijan, se había levantado bastante la encía, bastante se había levantado esa encía. Entonces lo que hicimos fue primero tratar tejido blando, aproximar la encía y poder suturar ese tejido para yo inmediatamente actuar sobre el dientito. En este caso, pues anestesiar, recubrimiento pulpar directo que se hizo con MTA, colocamos un ionómero de vidrio como interfase y luego la reconstrucción con resina. Después de haber suturado ya, ¿verdad? Rehabilitar el dientito. Y fíjense en algo súper de este caso, no sé si se dan cuenta, el labio estaba con una abertura que ameritaba suturar.
pero los papás no quisieron que yo le tocara el labio. Me dijeron, no, ya no más, o sea, así déjele el labio que cicatrice por sí solo. Les expliqué que este caso podía muchas veces incluso cicatrizar con un queloide, es decir, no, o una no muy buena cicatrización, que se iba a ver estéticamente bastante desagradable más adelante, pero ya ven ustedes, a veces los papás se ponen un poquitito, no sé, se niegan a hacer algunos tratamientos. Cuando yo les dije que necesitaba suturar también ese tejido blando, me dijeron, no, para ya es demasiado lo que la niña ha pasado, mejor así dejemos. Y porque habían visto que había suturado la encía, pues ya no, realmente ya no me permitieron suturar el labio, ¿verdad? Pero esta princesa poco a poco fue cediendo. Ya le vamos a enseñar cómo siguió evolucionando. 8 días que citamos a esta princesa, mire, pueden ver cómo sus cachetito, ¿verdad? O su piel externa ya llevaba bastante cicatrización. De hecho, dentro de los medicamentos que yo le dejé es para cicatrizar en la parte de afuera, ¿verdad? Que le pusieran un cicatrizante y en el labio también, porque no habían permitido que le suturara, que por lo menos colocaran algo en el labio para cicatrizar. Vemos a los 8 días, tejido blando bastante, o sea, con una respuesta bastante significativa. El labio todavía no estaba como que en la mejor condición. Sí había cicatrizado un poco, pero no era como la mejor cicatrización. Si se fijan, el labio, perdón, la encillita sí ya estaba bastante bonita, la había cicatrizado bien. De hecho, hicimos 2 puntos de sutura porque se había levantado bastante, se había separado bastante esta encillita y pues hicimos puntos de sutura con seda, en este caso no coloqué reabsorbible. Por lingual todavía había cierta secuela porque hicimos una limpieza, siempre procuro hacer una limpiecita en estos niños cuando llegan para realmente observar bien cómo está, primero su higiene y segundo, mantener lo más que se pueda súper higiénico esa área. Entonces, después de hacer un poquitito de limpieza, sí, el tejido blando por palatino todavía estaba un poquito delicadito. Esto acá para poder control a los 15 días. Fíjense qué linda llevaba ya su carita, realmente las estructuras externas de su carita ya estaban con una buena cicatrización. La verdad que para mí era como bastante satisfactorio ver cómo había evolucionado esta princesita, ¿verdad? Pues sobre todo por la edad, una niña donde se somete muchísimo a la exposición de lo que dirán sus amiguitos. Fíjense, a los 15 días, doctoras, yo no había querido todavía remover esa sutura a los 8 días, que dije, le vamos a dar unos días más para tener una mejor cicatrización. Se presentó todavía con el hilito a los 15 días. Ese día opté por remover tejido blando, la sutura, ¿verdad? Ver que tejido blando estaba bastante cicatrizado. La verdad que estaba bastante bonito ese tejido. Y quizás no me han preguntado, pero se lo voy a mencionar, no solo fue el 11 quien sufrió un trauma. Si ustedes son observativas, pues también el 21 había sufrido una fractura esmalte dentina, ¿sí? Pero en este caso nos habíamos concentrado específicamente en este diente. Fue algo que se los mencioné a los papás, que los dos dientes estaban involucrados, pero ellos en ese momento estaban solo tenían una fijación que era en el 11, ¿verdad? Por lo estético que él más les impactaba. A nivel palatino, tejido blando y encía bastante sanito. Obviamente en el diente se veía esa interfase entre la dentina, entre la resina y el diente. Nada de qué preocuparse, ¿verdad? Estamos sacando a una niña de emergencia y simple y sencillamente uno trata de hacerlo mejor a nivel de estética. Estaba su tejido bastante sanito. Un caso bastante satisfactorio, la verdad. Control de 2 meses con esta muñeca, ya tejido sano, bastante, tejido a nivel de encía, bastante sanito. Siempre presentaba a nivel de la encía marginal, si ustedes se fijan, entre el 1,1 y el 1,2, presentaba como esta encillita que se había quedado como eso rojito, que me mencionaban los papás que casi siempre
que pasaban el hilo, pues sangraba, pero era algo que lo íbamos a estar monitoreando con una cremita, ¿verdad? Con una pastita. Y se pudo reconstruir el 2-1. Ahí sí, ya me dieron los papás como la autorización de poder ir por poquito haciendo la rehabilitación en Amondintito. Entonces, mírenla, ya estaba bastante estabilizada esta princesita, ¿verdad? Bastante estable. A ver, fractura corono-radicular. La fractura corono-radicular, pues, va más allá de una simple fractura, ¿verdad? Que nosotros podemos observar en un diente, tanto primario como permanente. Es decir, ya es una fractura bastante invasiva. El tratamiento de este tipo de fracturas corono-radiculares, lastimosamente, en piezas primarias, no podemos hacer otra cosa más que la extracción. ¿Por qué? Porque ya involucra raíz, ¿verdad? Ya involucra una fractura demasiado invasiva e interna que ya no podemos hacer absolutamente nada en un diente primario. Por lo cual, radiográficamente, si ahí vemos la línea de fractura, nosotros indicamos a los papás hacer la extracción. Eh, si en una pieza permanente la fractura está antes de la cresta ósea, se retira el fragmento o remoción del fragmento y restauración del diente. Si la fractura está debajo de la cresta ósea, se indica la extrusión del diente, aumento de la corona clínica para exponer la línea de fractura y realizar una restauración, ¿verdad? Extraer corona y dejar raíz manteniendo el alvéolo para un implante. Ya esta etapa nosotros lo referimos, porque en este caso yo no me comprometo cuando es una fractura corona radicular en una pieza permanente, puedo hacer el diagnóstico, pero inmediatamente lo refiero, ¿sí? O sea, con un periodoncista o con alguien de rehabilitación o el mismo endodoncista que nos ayude pues a remover ese pedacito de corona y poder hacer el tratamiento de conducto y luego remitirlo con un rehabilitador. Las fracturas radiculares, eh, las fracturas radiculares pues se ven bastante comprometidas porque cuando hablamos nosotros de una fractura radicular tendríamos que identificar a nivel de qué tercio de la fractura, perdón, de la raíz fue la fractura. Si fue a nivel del tercio cervical, si es a nivel del tercio medio o a nivel del tercio apical. Y si las fracturas radiculares son simples, múltiples o conminutas. Cuando la fractura, cuando la fractura a nivel de la raíz o fracturas se da a nivel del tercio apical, cicatrizan generalmente sin comprometer la estabilidad del diente en su alvéolo. Si es una fractura a nivel del tercio medio, pueden causar movilidad dental con espaciamiento de los fragmentos, ruptura de tejido pulpar, necrosis en corona, indicado para el tratamiento de endodoncia. Y cuando es a nivel del tercio cervical, se indica remoción del fragmento coronario y o quirúrgica del fragmento apical, ya que la contaminación bacteriana del surco gingival impide que se instaure el proceso de reparación. Y acá es donde nosotros tenemos que tomar la mejor decisión, ¿verdad? Con este tipo de fractura. Identificar dónde está esta fractura a nivel de la raíz, a nivel del tercio, medio apical. Y ahí tomar la mejor consideración. Siempre, ya sea en piezas primarias o en piezas permanentes, nosotros debemos de explicarle a los papás todo lo que involucra dejar ese remanente de raíz. Si nosotros optamos por quitar una pieza primaria, pues saber si dejamos ese remanente de raíz o hacemos la extracción, saber por qué lo dejamos, porque sí, porque no, explicarle a los papás cuál es el objetivo de dejar ese remanente, si eso va a ser inmediatamente expulsado por el cuerpo, si es una pieza permanente, ferulizar esta pieza, en qué condiciones lo vamos a ferulizar, tener que enviarlo al endodoncista para que hagan su procedimiento inmediato, ¿verdad? O el tratamiento de conducto. Si hay desplazamiento de corona, se indica la extracción. Si no hay desplazamiento de corona, se mantiene en observación y los cambios de color en corona, evaluarlos por lo menos una semana y los controles de 3 a 6 meses también clínicos y radiográficos. ¿Me van siguiendo, doctoras, hasta acá?
Ok, si la fractura es apical, si la fractura de la raíz es apical, valorar la movilidad de la corona y perulizar por 4 semanas. Si la fractura de la raíz a nivel del tercio medio, vamos a encontrar movilidad de corona y ferulizar de 2 a 3 meses con un alambre de ortodoncia. Con tejido, o sea, va a dar una reparación o cicatrización con tejido mineralizado, ¿verdad? Y si es una fractura a nivel cervical, si es una fractura supracresal o infracresal, lo que hay que hacer es una remoción de la corona, hacer un tratamiento de conducto radicular y una rehabilitación protésica, ¿verdad? En este caso, pues lo mejor sería pues enviárselo a un periodoncista para que ellos decidan, ¿verdad?, lo que significa ya lo que sería la rehabilitación protésica. Les enseño este caso que yo le di hasta cierto tiempo control, pero de ahí el paciente, como siempre, ¿verdad? No todos los pacientes siguen las indicaciones, se desaparecen. Pero este fue un paciente que llegó a la clínica sin referencia, es decir, él andaba jugando básquet, eh, le pegaron un codazo a este paciente jugando básquetbol, entonces lo que él sintió fue que el dientito bajó un poquitito. Él como le expresa, me dice, mire, vengo porque a la hora del codazo sentí un clic y sentí que el diente se me bajó de la línea donde está usualmente. Y lo que hizo fue que le remachó, ¿verdad? O le contraminó su labio con los dientes de abajo y le hirió también el labio. La verdad que era una herida bastante significativa. Bueno, hacemos nuestro protocolo de hacer nuestra higiene, limpiar los tejidos blandos, ver si algún tejido, ¿verdad?, exterior en su cara había algún tipo de lesión. Todo estaba bien, pero hicimos nuestro diagnóstico en el momento, ¿verdad? Y vimos que el diente, en efecto, tomamos radiografía y el diente se veía más abajo que el de la par. Entonces, dentro de nuestro diagnóstico sabíamos que el diente había sufrido una extrusión de este dientito, pero ya vamos a ver por qué sufrió esta extrusión, perdón. En la radiografía, a la hora de tomar la radiografía, yo observé algo, ¿verdad? Porque tendríamos que esa extrusión, dije yo, o fue completa del diente o hubo a la hora del codazo, hubo una fractura de raíz. Y miren lo que se observa en la radiografía, doctoras. Aquí está, miren una fractura a nivel del tercio medio. No sé si la logran observar ustedes. Por eso es que el diente sufrió como se partió, lo que hizo fue esta pequeña extrusión de este diente, ¿ok? Como hubo esta fracturita, se desplaza el fragmento de la corona, perdón, el fragmento de la corona hacia abajo y por eso queda como ya se sale un poquitito más de la línea de oclusión. O sea, al tomar la radiografía, le expliqué al paciente lo que había pasado, que en el codazo pues le fracturaron la raíz, que yo lo iba a estabilizar, pero que inmediatamente lo mandaba con un endodoncista, porque era un protocolo de salvar su pieza, pero necesitaba un tratamiento de conducto radicular. Lo estabilizo al paciente, en este caso tengo que reposicionar para poderlo estabilizar, tenía que reposicionar esta coronita lo más que podía, entonces hice mi técnica anestésica, reposiciono la corona hasta donde yo sienta con mucho cuidado, llevar esta corona a su lugar, lo poquito que se salió, doctor, y con muchísimo cuidado tratar de reubicar esa corona un poquitito más adentro de donde se había desplazado. Ya media vez la reposicionamos, colocamos su férula, ¿verdad?, para poderla mandar al endodoncista. En este caso, tenía que mandarle al endodoncista para que pudiera hacer la apertura y dar el protocolo de endodoncia que él iban a hacer, ¿verdad? Y en cuanto a sus tejidos blandos, pues hice una pequeña sutura con sutura reabsorbible. Era un paciente adulto que él se iba a andar movilizando, ¿verdad?, para el endodoncista y todo, y iba a tener sus controles. Con quien se iba a quedar en ese momento, pues era con el endodoncista, ¿verdad?, porque él es el que iba a seguir el protocolo, pero fue en este caso ese tipo de reducción lo que se hizo
y ese tipo de tratamiento de hacer su estabilización en el diente y suturar tejidos blandos. Llegó a su primer control nada más, donde sí seguía con su férula que habíamos dejado, tejido blando bastante sano, que era en el labio inferior. Ahí la radiografía de la ferulización ya había ido con el endodoncista y si ustedes se fijan, ya habían hecho ahí la endodoncia, el endodoncista con tal de mantener, y es decir, el objetivo era preservar esta pieza aunque sabemos que es un diagnóstico bastante reservado, ese dientito en su momento podía haber una segunda intervención de este diente o una extracción más adelante. ¿Preguntas hasta acá, doctoras? Todo ¿No? claro, doctora. Todo claro. Una cosa, entramos a la segunda fase que son las otras, la otra clasificación. Como es un poquitito más larga y al final van todos los casos, siempre la dejo en segundo, ya para una segunda clase esto. No sé si de esta primera parte tienen alguna preguntita con los casos que vimos o cómo se manejaron o todo quedó claro. Doctora, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de las fracturas que son a nivel radicular, en los tres casos, tanto si son apical, medio o coronal, se pueden hacer las endodoncias, entonces. Sí, pero esto requiere mucho de la interconsulta con un endodoncista, doctora. Aquí, en el caso de hacer esta interconsulta, ellos deciden realmente en qué piezas son las que van a endodoncia. Aquí yo los refiero porque realmente la última palabra la tiene el endodoncista porque ellos tienen que ver el nivel de fractura. O sea, yo los estabilizo, pero se los envío a ellos y ellos llevan su propio protocolo. ¿Sí? Pero Ah, ok. aquí sí, yo aquí sí dejo el diagnóstico final para tratamiento radicular a los endodoncistas. Ellos saben, por ejemplo, en este paciente que mire, que fue a nivel del tercio medio, eh, se hizo la endodoncia, ¿ok? Que ese pacientito que les acabo de pasar, que a nivel del tercio medio, yo le pregunté al endodoncista y me dijo, mandalo, porque sí, le enseñé inmediatamente la radiografía y me dijo, mandalo, le hacemos la endodoncia. Y hasta la fecha sí sé que ese paciente mantiene esa pieza ahí con esa endodoncia. Y usted se fija, doctora, mire, con la radiografía, no hacen la endodoncia hasta el final, sino que hasta el nivel de la fractura, porque ellos lo que esperan es como una cicatrización a ese nivel, ¿ya? Ah, sí, sí, sí. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, de no ser así, nos queda pendiente la segunda parte de esto, de traumatismos dentales. Si queda alguna cosa que ustedes me quieran preguntar, me pueden escribir o igual cuando nos veamos, ya o sea, mire, tengo este paciente, en este caso, hice esto, hice lo otro. O sea, esto de traumatismos dentales, doctoras, es un aprendizaje diario. Es a diario cómo tenemos que actuar. Cuando veamos los demás traumas que les voy a presentar, que son para mí los más complejos, imagínense que esto yo lo veo complejo, para mí los otros son más complejos ya cuando hay una abulsión, una luxación lateral, donde ya se compromete el hueso, ya es un poquitito más grande, pero es un continuo aprendizaje y es aprendizaje donde nosotros tenemos que saber actuar en el momento, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, por favor me lo hacen ver, ya sea me escriben o me pasan algún caso, que eso es lo que a mí me gusta también que compartamos, ¿verdad? Casos que vemos y cómo es el seguimiento que les podemos dar. ¿Ok? Si no hay preguntitas, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos en la próxima para la segunda parte de esto, ¿sí? Que descansen, doctoras. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Doctora, Uy, hola, hola. doctora. Uy, Hola, doctora. Mire, va a hola. disculpar que es que no me había fijado que ya tenía poquita carga y se me apagó de un solo y por eso me desconecté. Ah, Pero ok. no sé si me podría ir retroalimentar en lo último que dijo, por Sí, sí, favor. sí, doctora, con gusto. Ya habíamos No, terminado de ver todo.
Ah, ok. Ajá, Entonces, solo que no sé si había visto el caso de este joven, ¿verdad? sí, sí lo vi, sí lo vi, Ok, lo lo vi único que hice, lo único que dije, doctora, era de es que la siguiente fase ya son los demás traumatismos, que son como que más comprometedores, y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo el abordaje de cada uno de ellos, que si tenían preguntas hasta ahorita de cómo habíamos tratado cada una de de estos casos, ¿verdad? Todas creo que era claro lo que habíamos hecho, y que si tenían alguna duda o algún caso de los que ustedes habían tenido, mire, actúe así o qué tuve que haber hecho como para poder la próxima cita, la próxima clase, poder abordar un caso que ustedes tengan o discutir algún caso, ¿verdad? Que les llegó y qué es lo que pudimos haber hecho. O preguntas que tengan en este momento, pues las iba a aclarar, ¿no? Pero solamente eso hizo. Ok, ¿Ok? perfecto, De doctora, acuerdo. gracias. Bueno, Bueno, pues feliz perfecto. Buenas noche. noches para todas. Ok, Adiós, gracias cuídese. igual. Adiós.